Muy buenas, estamos aquí ya en el segundo mensaje sobre el Evangelio de Dios. Pues ya hemos hecho la introducción en el video anterior y vamos a seguir adelante. Entonces, teniendo como tema el Evangelio de Dios, lo primero que tenemos que entender es que, según la enseñanza de la palabra, el Evangelio tiene su origen en Dios. A ver, ¿qué es el Evangelio? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué es el Evangelio? Pues bien, el Evangelio es la buena noticia de Dios que está buscando la reintegración del ser humano al estado de plenitud y comunión originales, perdido en la caída, a fin de establecer el equilibrio de las relaciones con Dios, con el prójimo, con la naturaleza y con uno mismo. Tenemos que recordar que el hombre fue creado para vivir sus relaciones. El hombre no ha sido creado para vivir ahí aislado en medio de la jungla. El hombre disfruta de relaciones porque el hombre es un ser social, creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre ha caído, en Génesis 3, esas relaciones fueron rotas y sufrieron un impacto. No terminaron por completo, pero sí que sufrieron un impacto importante, ¿vale? Entonces, las 4 áreas de relaciones son con Dios, con el prójimo, con la naturaleza y con uno mismo. Pues bien, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios donde Dios está diciendo que nos está buscando a todos para que podamos volver a disfrutar de estas relaciones en su plenitud, en el estado anterior a la caída, y ese es básicamente el Evangelio. Y Romanos capítulo 1, versículo 1, dice que el Evangelio tiene origen en Dios. Os leo Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, Romanos 1:1 nos dice claramente que Pablo es siervo de Jesucristo, ¿vale? Que Pablo es llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio de Dios. Es decir, Dios es el autor del Evangelio. Está diciendo la palabra apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, esa preposición de significa posesión, pertenencia. Entonces, la primera lección que entendemos aquí, creemos aquí, es esa idea, esa acción de buscar y restaurar el ser humano que ahora ya no puede disfrutar de sus relaciones, que ahora está enemigo de Dios, de sí mismo, de la naturaleza, del prójimo. La idea y la acción de rescatar ese ser humano de sus tinieblas es de Dios, no es del ser humano. El Evangelio es de Dios. Entonces, Pablo tiene muy claro algo. Pablo tiene muy clara la idea de que él es el anunciador, el predicador del Evangelio. Pablo no es el autor del Evangelio. En ningún momento Pablo se atrevió a decir, mira, el Evangelio que yo os predico es un Evangelio de mi autoría. No, para nada. ¿Por qué? Porque el Evangelio es de Dios. Esa palabra Evangelio en griego es Evangelion. Y cuando Pablo escribe a esta iglesia de Roma y usa la palabra Evangelion, Pablo tiene seguro de que los habitantes de Roma, incluso los miembros de esta pequeña iglesia, están acostumbrados con esta palabra Evangelion. ¿Por qué? Porque Evangelion tenía un uso anterior ya, pero era para referirse a otra situación. Os explico. Quando havia um decreto, um anúncio importante por parte do Império Romano, então o Império mandava por las calles de Roma e de todas as outras cidades
un pregonero, y el pregonero salía por las calles de Roma anunciando y predicando el decreto del emperador. Entonces, un ejemplo, cuando nacía un hijo o cuando se vencía una batalla que estaba difícil de vencer, tales hechos eran celebrados y el pregonero y el predicador salía por las calles de Roma y de las otras ciudades anunciando tales hechos. E isso era considerado evangelion, era considerada uma boa notícia. Agora, Pablo está anunciando a la igreja de Roma no el evangelion, no las buenas noticias de César, del imperio romano. Pablo está anunciando, está revelando a la igreja de Roma el evangelio de Dios, no el evangelio de César. No el evangelio de Nerón o de Trajano, no, el evangelio de Dios. Ese evangelio que tiene el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo como origen, como creación, como fuente. No es resultado de la imaginación humana el evangelio. El evangelio no es una idea y una acción creada por algunos teólogos que no tenían nada mejor que hacer. Las iglesias não creem no evangelho. Os predicadores não predicam o evangelho suyo, criado por si mesmo. ¿Por quê? Porque a palavra de Deus disse que Pablo é servo de Jesus, é separado para ser, chamado para ser apóstolo, apartado para o evangelho de Deus. Por lo tanto, o evangelho pertenece a Deus. Os leio Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Quero que sepan, hermanos, que o evangelho que eu predico não é invenção humana. Não lo recebi nem lo aprendi de nenhum ser humano, sino que me chegou por revelação de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Essa é a grande verdade que temos que aprender, que temos que crer. Quando Deus chama ao ser humano a sua comunhão outra vez, quando Deus se dispõe a perdonar al ser humano por suas ações equivocadas, essa ideia parte do próprio Deus, tem o próprio Deus como origem. Por lo tanto, vamos entender aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando nós estamos hablando, nós estamos nos relacionando com as coisas de Deus, sempre temos como costume, e isso não está mal, atribuir as coisas sendo Deus sua origem. Vou explicar melhor. Mira, sempre decimos assim: vamos abrir agora a palavra de Deus. Não é assim? Por que decimos palavra de Deus? Porque não é a palavra de ser humano, é a palavra que pertence a Deus. Outra coisa que decimos para todo há tempo de Deus. ¿No? O decimos assim, bueno, la iglesia no el prédio, no el edificio, no la construcción, pero la iglesia, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo, somos la casa de Dios. O decimos que aqueles que são redimidos por la sangre de Jesús são hijos de Deus. O decimos la iglesia de Deus. ¿Veis que todo tiene Dios como origen? Pues tenemos que entender y creer también que el evangelio es de Dios. El evangelio pertenece a Dios. La iglesia no es dueña del evangelio. La iglesia no está autorizada a adueñarse del evangelio. O la iglesia es mensajera del evangelio, ou ela já se perdeu em suas loucuras e desvarios. Ou a igreja está a serviço de Deus, como estava Pablo, apartada para o evangelho de Deus, ou esta igreja já deixou de ser igreja por muitíssima gente que haya, me dá igual, pero já deixou de ser igreja. A igreja está chamada a crer no evangelho, a vivir de modo digno do evangelho e a predicar o evangelho. Pero em nenhum momento a igreja é dueña do evangelho.
Entonces, lamentablemente, nosotros entendemos que mucha gente hoy está engañada porque cree que determinada iglesia ahora es la protectora y la dueña del evangelio. Entonces la gente dice, bueno, yo estando aquí, perteneciendo a esta iglesia, estoy automáticamente ya creyente en el evangelio. Rotundo error. Porque la iglesia no ha sido llamada por Dios para proteger ni para adueñarse del evangelio. Si usted está en una iglesia que no predica el evangelio, en una iglesia que no cree en el evangelio, usted está corriendo un peligro absurdo y abismal. Ten cuidado. Porque como dice la palabra, el evangelio es de Dios. Ha sido originado en la mente de Dios en la eternidad. Y Dios en ningún momento otorgó poder a ninguna iglesia para que ahora esta iglesia sea la dueña del evangelio. La primera lección, y termino aquí, es: el evangelio es de Dios. Que Dios nos bendiga para creer en la palabra del Señor. Amén.